estar con el imperio. El capítulo 12, el dragón, que es Satanás, cuando dice 7 cabezas, refiriéndose a los 7 imperios. Por eso tenía las coronas o diademas sobre su cabeza. Porque no en los cuernos, porque los cuernos son poderes, autoridades, pero en estos imperios anteriores no tenía poderes extra, solamente era el imperio que predominaba por completo. A diferencia de la bestia del capítulo 13, que tiene los diademas en los 10 cuernos, porque cuando vemos a la estatua, en el sueño de Nabucodonosor, los dedos se representa una confederación de 10 reinos. Amén, que esto se va en combinación con los 10 cuernos. Amén, que luego en el libro de Daniel capítulo 7 pues está explicando cómo el cuerno pequeño que salió, amén, de entre los 10, y luego vemos que derriba 3 de ellos. Eso lo vimos en Daniel. Pero le quiero llevar la introducción para llevarle que luego vimos en el verso 2, cuando Juan, él describe cómo era la bestia. Y dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Ahí le decía la semana pasada, está presentando el imperio representado por el león, que era ¿quién? ¿Qué imperio representa el león? Babilonia. Está presentando, dice que la bestia tenía pies como de oso. ¿El oso representa qué imperio? Los medos persas. Amén. Está ahí el leopardo, ¿representa qué imperio? Grecia. Ahí está viendo la cuarta bestia con todas las características de los imperios anteriores. En otras palabras, este cuarto imperio que dice Daniel que era una bestia horrible, porque viene con las cualidades, amén, del leopardo, viene con las cualidades del oso y con las cualidades del león. En otras palabras, todas las actuaciones que hacían estos imperios anteriores, más las que él hará por su cuenta. Bendito el Señor. Eso lo vemos, ¿verdad?, en el verso 2, y luego en el 3, que ya le dije que una herida como de muerte, pero la herida mortal fue sanada, y toda la tierra, amén, se fue en pos de la bestia. Amén. ¿Por qué razón? Porque al ver, imagínese usted que se den las noticias, le decía así la semana pasada, que se den las noticias, ha vuelto a surgir el imperio romano. ¿Quién se lo iba a pensar? Ahora mismo, como sabemos nosotros, que los gobiernos en el mundo están luchando por quién tiene más poder. Estados Unidos, pues saben, bueno, que como primera potencia mundial sobresalta en todas partes. Pero imagínese usted cuando se den las noticias. Ha caído Estados Unidos, ha caído Rusia, ha caído Gran Bretaña, ha caído ha caído el otro, ha caído China, ha caído Corea. Y ahora ha surgido un nuevo imperio, y ese imperio es el imperio romano, que estuvo por siglos y vuelve a surgir nuevamente. Y por supuesto, la gloria se la va a llevar el emperador que está en ese imperio. Y ese emperador es al que se le llama el anticristo. Ese líder mundial que va a tomar un control absoluto sobre todos los seres humanos que estén en la tierra. Bendito Jesús. Entonces, por eso cuando dice, y vi una herida de muerte, amén, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se fue en pos de la bestia. En otras palabras, se fueron a adorarle, se fueron a darle homenaje. ¿Por qué? Porque había surgido el imperio que nadie se lo imaginaba. Bendito Jesús. Ahí fue donde nos quedamos. Ajá. El imperio sería como Italia. Bueno, Roma es una ciudad de Italia. Italia viene siendo uno de los países europeos, que en otras palabras viene siendo la sede, viene estando representando en Italia. Lo que pasa es que en Italia no se menciona, porque se menciona Roma, que es el que representa a Italia. Es como, usted sabe que usted va a diferentes lugares, y cuando dicen, en vez de referirse a Florida, se refieren a Miami, ¿verdad? Y en Puerto Rico antes, cuando yo era muchachito, yo que decían, vamos para Miami, yo pensaba que Miami era el estado, porque todo es énfasis a Miami, y sin embargo ni siquiera la capital de Florida es Miami. Yo creo que hay personas que todavía ni saben que Tallahassee es la capital. Y así pasa. Usted va a Turquía, casi no se menciona Estambul. Y otros países así sucesivamente. Entonces Roma, se menciona Roma, pero Italia
es el estado donde está Roma. En otras palabras, la Unión Europea, ¿verdad? Por una confederación de 10 naciones es la que van a lograr que este imperio vuelva a surgir otra vez. Esa confederación de 10 naciones son naciones poderosas que van a unir su poder, van a lograr que ese imperio se levante nuevamente y le van a pasar todo el poder al emperador para que rija ese imperio, que será el renacimiento del imperio romano, porque empezó pero no ha terminado, y todas las profecías que se han dado en base a esta cuarta bestia, muchas de ellas no se han cumplido y se van a cumplir en el periodo de la gran tribulación. Ese es el bosquejo, un repaso que hasta el verso 3 que nos quedamos. ¿Alguna pregunta o comentario? Mi hermano, Dios te bendiga. Amén. Gloria a Jesús. ¿Alguien no tiene pregunta, nada o comentario? Pues si no hay pregunta y comentario, pues vamos a entrar al verso 4. Hoy no tenemos a José que siempre nos habla. Y también Felicita, que también le gusta hablar y no vino Felicita. Así que Andy puede hablar por Felicita. Santo Dios. Gloria a Dios. Bueno, Elba, le voy a dar a usted el verso 4. Santo Jesús. Y luego usted va a leer el verso 4, luego sigue así, de línea en línea. Karen me va a leer en Daniel 7:8. Selvin, Daniel 7:20. Salvador, Daniel 7:25. Esos versos los vamos a considerar con el verso 4. Carlito, a ti te voy a dar Daniel 7:24. Vamos a tener 4 citas de Daniel. Karen tiene el 7:8 de Daniel, Selvin tiene el 7:20, Salvador el 7:25, tú tienes el 7:24 de Daniel. Amén. Bien, leemos el verso. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Amén. Así que, como terminó el verso 3, que cuando vieron que aquella bestia que se está usando, acuérdense que Juan está usando términos figurativos. Cuando dice aquella bestia que tenía vi como una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y dice, ¿y qué pasó con toda la tierra? Los pobladores de la tierra se maravillaron en gran manera. Se maravillaron, se fueron en pos de la bestia. Entonces, en otras palabras, toda la raza humana que está aquí en la tierra se sorprende en gran manera. Y dice, al ver que esas las noticias por todas partes, por la tecnología que tenemos, regando las noticias por todos lados, entonces toda la gente que pasen dice, bueno, no, algo más grande que esto no hemos visto. Y comienzan a adorarle. Y dice, y adoraron al dragón que le dio poder a la bestia. Acuérdense, el dragón es Satanás. Y como ya vimos en el verso 2, cuando dice, ¿verdad?, de que cuando se está dando la descripción de la bestia que tenía piel de oso, que tenía boca como de león, después dice, y el dragón le dio el poder y le dio su trono y le dio grande autoridad. Eso lo dice el verso 2. Entonces ahora en el verso 4 dice, y adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia. Y después de esto dice, y adoraron a la bestia. Amén. Y diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá hacerle frente? Amén. En otras palabras, si usted analiza esta expresión, para que usted vea, los versos siguientes van a hablar de blasfemia. ¿Cómo comienzan a blasfemar? Hoy nosotros, ¿qué decimos? ¿Quién como Dios? ¿Y quién podrá hacerle frente a nuestro Dios? Pero en esos días le van a quitar la gloria a Dios y se la van a dar a ese ser humano. ¿Quién como la bestia? En otra palabra, como ese emperador y ese imperio que se ha levantado. ¿Quién? ¿Y quién le podrá hacer frente? En otras palabras, la adoración de nuestro Dios. Vemos cómo Satanás logra que el hombre logre dársela a una institución política y a un
a un emperador. Ahí es donde comienza la blasfemia, quitándole la gloria a Dios y dándosela a algo creado, bendito Jesús. Y decían, todos, ¿verdad? Adoraban al dragón y adoraban a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá hacerle frente a esta bestia? Porque en otras palabras, es invencible. Para ellos, al ver cómo ese imperio se levanta y con el poder que viene ese emperador, porque el Satanás le entregó su poder, y no solamente su poder, le entregó su trono. En otras palabras, es como si Satanás usara ese cuerpo de ese líder mundial y lo entrase en él, y por medio de él es que está operando el mismo Satanás. ¿Alguna pregunta o comentario? A este verso 4, a lo que hemos dicho hasta ahora. Pues vamos a seguir hablando del verso 4. Miren lo que ya Daniel había profetizado en el 7:8. Amén. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Amén. Ya Daniel, cuando él tuvo la visión de esa bestia horrible, él le preguntó al ángel que le hablaba, ¿y por qué esta es tan diferente a las otras? Entonces cuando el ángel le comienza a dar la interpretación, pero después dice, hay un verso que dice que Daniel se quedó perplejo mirando. Y dice que mientras Daniel miraba de aquellos 10 cuernos que tenía la bestia, mire, aquí Apocalipsis está hablando de la bestia con 10 cuernos. Daniel ya estaba hablando de esa bestia con los 10 cuernos. Y dice que Daniel se quedó perplejo mirando a aquella bestia con los 10 cuernos, y cuando entre los 10 cuernos veo un cuerno pequeño que sale. Y cuando Daniel, perplejo mirando el cuerno pequeño, dice que ese cuerno pequeño derribó a 3 de los 10 cuernos. En otras palabras, si eran 10, quedaron 7, y ese cuerno que se levantó era el número 8. Y en Daniel dice que ese cuerno fue creciendo y se hizo más grande a los otros cuernos que tenía la bestia. En otras palabras, ese era el superior. ¿Por qué? Porque son la confederación de 10 naciones que le van a entregar el poder al anticristo, a ese líder mundial que se va a levantar como emperador. Pero de esas 10 naciones, ese cuerno pequeño, que es el que ha leído mi hermana Karen en el verso 8, ese líder mundial representado en Daniel como el anticristo, él va a derribar 3 de esas naciones que a lo mejor tienen características que a él no le agradan, y las derriba y se queda con 7, siendo él el número 8, más grande, el más superior. Y ahí es donde comienza a ejecutar para hacer de todas las que él va a hacer aquí en la tierra. Pero mire cómo nos dice el 7:20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había salido, delante del cual había caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaban grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Amén. Más o menos lo que le expliqué, y da detalles, ¿verdad? Cómo hablaba grandes cosas. En otras palabras, blasfemias, que lo vamos a ver en el verso 5. Y vemos, ¿verdad? Que tenía ojos. En otras palabras, dejando ver, es un hombre, un ser humano. Y luego, ¿verdad? Pues a través de lo que leemos en Daniel y lo que leemos en Apocalipsis, sabemos que se está refiriendo a ese líder mundial que se le llama anticristo, que va a tomar el poder, se va a declarar el Mesías, va a engañar a multitudes. El pueblo de Israel en principio estará engañado pensando que es el Mesías por los primeros 3 años y medio de paz fingida. En la nación de Israel va a decir, este es el Mesías. Pero luego es que veremos que después, cuando comiencen los últimos 3 años y medio, el pueblo de Israel como nación se dará cuenta de que es el diablo, amén, gobernando por un ser humano, y fingió ser el Mesías. Esa es la profecía, y lo deja ver tanto Daniel como en Apocalipsis. Y mire cómo nos dice el 24. Y los 10 cuernos significan que aquel reino se levantarían 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Amén. Y ve, está hablando en futuro. Pues no es que están en el tiempo de Daniel, sino que surgirán en el futuro.
Y como ya pues lo especifica el verso 24, cómo se quedan de arriba 3 y ese cuerno pequeño se hace superior a los otros, dejando ver que ese líder mundial va a tomar posesión, mis hermanos. Hoy Donald Trump se da el elogio de que es el más grande y él se da la pompa de que no hay presidente como él. Él se cree que él pisotea a cualquier otro presidente y que tiene que hacer lo que él diga. Pero usted lo ve que se elogia tanto. Entonces, Amén. Y no estoy hablando de política, solamente estoy diciendo la realidad, lo que está pasando. Porque él con su sonrisita, mira, aquel sabe que yo soy mejor, que yo sabe que yo soy más grande y se cree el superior a todo. Bueno, ahora está aquí en Palm Beach y mañana le van a hacer una huelga de no king, no king. No se van a estar gritando mañana aquí. Así que si usted pasa por ahí por Southern Boulevard mañana, bueno, yo no pude pasar por la hermana Rosita porque me bloquearon la carretera, porque ya el avión se había aterrizado. Y no pude entrar a Southern Boulevard, así que la tuvo que traer el esposo. Pero mañana, imagínese, no maneje por esa área porque va a estar un tráfico terrible mañana. Vamos a ir a la protesta. Bueno, sí. Dejen el carro acá en Haber Hill y se van a pie porque va a estar bloqueada la Southern Boulevard en parte. Bueno, pero ¿por qué le uso esto como ejemplo? Porque los seres humanos se prestan para cuando venga alguien superior, ¿verdad? Seguir la secuencia. Y al mismo Donald Trump, usted ve cuánta gente le llama la secuencia porque ellos creen que se hacen populares siguiéndolo. En ese día, ese líder mundial, Trump se va a quedar cortito al lado de ese líder mundial. Ese líder mundial va a tener control absoluto sobre todas las naciones. Y como nos dice la profecía, todas las naciones lo van a adorar, lo van a seguir, le van a rendir homenaje. Y mire como el 25, que Daniel siguió hablando, el 25. Lo tenía yo aquí, 7:25. Y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en mano hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo. Amén. Esto lo dijo Daniel y esto ahora Juan, Dios se lo reveló a Juan aquí en Apocalipsis. Lo vamos a ver en el verso 7, vamos a ver cómo, ¿verdad?, quebrantará el pueblo de Dios. Y vemos, ¿verdad?, en el verso 5, vemos, ¿verdad?, de los 3 años y medio, el tiempo que Daniel dice tiempos y medio tiempo. Amén. Ok, hasta el verso 4, lo que hemos leído ahora. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? No hay pregunta, no hay comentario. Santo Jesús. Sí, si no hay pregunta ni comentario, yo creo que terminamos el Apocalipsis completo hoy. En Facebook y en YouTube no me preguntas. Santo mi Dios. También, pues, Si te hacen preguntas en YouTube, pues, dir que si te hacen preguntas, se las contestamos. si tienen otra pregunta. Sí, a los hermanos, a las personas, todo el que está sintonizando en Facebook o en YouTube, si tiene alguna pregunta, puede escribirla y le damos la respuesta. Amén. Bendito el Señor. Así que es muy importante seguir la secuencia de la profecía. Es muy importante. ¿Por qué razón? Nosotros, la iglesia, todo lo que acontece a nuestro alrededor, esto nos motiva a nosotros para mantenernos preparaditos porque sabemos lo que viene. Y nosotros, la iglesia, no queremos pasar por esta situación. Nosotros como iglesia sabemos que nos tenemos que ir primero para que esto acontezca. Pero lamentablemente muchos que se llaman iglesia se van a quedar porque parece que quieren ver la expectación de todo lo que va a estar pasando. Pero yo prefiero perdérmela porque lo que me espera a mí como iglesia es mejor, ¿verdad? Nosotros, cada uno de nosotros, no queremos ver esos sucesos porque hay de los moradores de la tierra. Y la iglesia seremos libertados de esa prueba. Porque el Señor en Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Ahí nos dice el Señor que Él nos va a librar de ese sufrimiento que viene a los moradores de la tierra. Nos vamos, estaremos en gloria en las moradas que el Señor fue a preparar mientras esos sucesos están aconteciendo aquí en la tierra. Sí. Entonces, donde habla que la iglesia, ¿en qué parte dice cuando habla donde que la venida de Cristo aún no ha llegado porque hay alguien al presente lo detiene, que por eso el inicuo no se ha manifestado? Colosenses. ¿Qué es lo que dice?
No sé exactamente el capítulo, creo que es el capítulo 2 de Colosenses. Segunda de Tesalonicenses. Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, amén. Yo porque estaba escuchando un estudio el otro día que de un pastor o no sé, alguien. De un amigo que me enseñó, mire, ¿qué piensa de eso? Me dice que estaba hablando de que muchos piensan que lo que detiene al inicuo es la iglesia o es el Espíritu Santo, pero sin embargo no. El Porque primero que lo encuentre, porque capítulo habla de- 7, segunda de Tesalonicenses 2:7. Porque habla como de alguien masculino, no de femenino, y la Ujú. iglesia es como que femenina. Ajá, pero mira, para que tú veas, si la persona hiciera una pausa y analizara la expresión de palabra, cuando dice porque alguien lo detiene, sí, y se está refiriendo a masculino, el Espíritu Santo no se le da título femenino, se le da título masculino. Lo que está deteniendo al anticristo es el espíritu, el cuerpo de Cristo, perdón. La iglesia, cuerpo de Cristo suena masculino, ¿verdad que sí? Iglesia suena femenino, pero el cuerpo de Cristo suena masculino. Entonces el cuerpo de Cristo que está dirigido por el Espíritu Santo será quitado. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la cabeza, mi iglesia es el cuerpo. Entonces Cristo es la cabeza, nosotros la iglesia somos el cuerpo. Ese cuerpo es el que va a ser quitado. Ahí es que se usa la expresión como masculino. Entonces, según él, que era el arcángel, ¿cómo se llama? Miguel, Gabriel, El protector, el protector. ¿sí? ¿Es Miguel o Gabriel? Miguel. Ok, según él, que es el arcángel que está deteniendo que el inicuo no se manifieste aún, porque él se basa también que él detenía a los 4 espíritus en el río Éufrates. Sí. No tiene que ver la profecía, lamentablemente, ¿verdad? Sacan de contexto una enseñanza y el arcángel Miguel pues tiene su función y Dios los tiene con un propósito. Pero bien claro, ¿quién lo tiene? Segunda de Tesalonicenses, ¿lo tiene? ¿Uno qué? No, capítulo 2 del 7 al 10. Segunda. Sí. ¿Ah? ¿Quién lo va a leer? Bueno, léelo entonces. El hermano Mauro que lo lee. Lee bueno y claro, amén. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Hasta que él sea quitado de en medio. ¿Y qué es lo que va a ser quitado de en medio? El cuerpo de Cristo. Porque acuérdense, la iglesia somos un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Algunas iglesias, cuando yo me convertí, decían que era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a ser quitado por el hecho de que el Espíritu Santo es omnipresente. Y el Espíritu Santo va a seguir aquí en la tierra trabajando porque va a estar específicamente con la nación de israelita. Ahora, de que el Espíritu Santo va a dejar de obrar como está obrando hoy, sí, porque el periodo de la gracia se va a acabar. Y la iglesia va a ser quitada, va a ser levantada. El periodo de la gracia, como el Espíritu Santo está obrando hoy, no va a surgir así. Porque en el periodo de la gran tribulación van las personas a tener que batallar para poder ser parte de esa multitud que se levantará en el periodo de la gran tribulación. Tienen que pasar por un proceso donde, no, que yo ahora... Yo dependo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo me guía y me dirige. En esos días no va a ser así. El Espíritu Santo solamente va a estar directamente, especialmente con los 144,000 sellados. Los demás van a tener que pagar las consecuencias y van a tener que enfrentar toda calamidad. Pero aquí en el término aquí cuando dice hasta que Él sea quitado, refiriéndose al cuerpo de Cristo. Que como digo, la iglesia suena femenino, pero cuando se refiere al cuerpo suena como Él, el masculino, suena como masculino. Amén. Síguemelo, léemelo hasta las 10, termina, no lo terminaste. ¿Hasta el 10? Sí, era hasta el 10. Bueno, está bueno, porque para la próxima vez que yo voy a ver el video de él, voy a etiquetar este video también. Amén. ¿Qué dice el 8? Va por el 8, te falta el 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor
de la verdad para ser salvos. Amén. Está el amor de la verdad para ser salvo. Eso es a través de la gracia. Y todos los que menosprecien esa gracia, pues entonces, ¿qué pasa? Que ese líder mundial que se va a manifestar va a venir con todo poder diabólico. Pero no se ha manifestado porque aquí está el cuerpo de Cristo. Como le dije, Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Mientras el cuerpo de Cristo esté aquí en la tierra, Él no se puede manifestar. Entonces aquí se cae la teoría de muchos predicadores que dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. No, la gran tribulación va a estar regiéndola el anticristo. Y aquí bien claro dice que este líder mundial no se va a manifestar hasta que haya sido quitado. Amén. El que lo detiene, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, está deteniendo que Él se manifieste. Porque como le dije, Apocalipsis 3:10, se nos prometió al cuerpo de Cristo que Él nos libertará de esa prueba que va a venir para los moradores de la tierra. Queriendo decir que la iglesia, el cuerpo de Cristo, no estará morando en la tierra. Amén. Gloria a Jesús. ¿Algo más? ¿Claro? ¿Está claro? Santo Dios. Amén, amén. Bueno, pues si no hay más, vamos al verso 5. Gloria a Jesús. Alabado mi Dios. Bien, si está el verso 4, pues ya vamos al verso 5. Por aquí, sigo con Melchor. Mira, la línea, estaba la línea acá. Pero ya tú me leíste, así que ya te di a ti te di 3 versos que me leyera. 4 leíste. Amén. Sí. Sí, el 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Amén. Mire, cuando usted le lleva la secuencia, cuando dice en el verso 3 que una de sus cabezas tenía herida como de muerte, pero que su herida mortal fue sanada. Ahí se está refiriendo al imperio. Cuando usted ya llega al verso 5, ese imperio, cuando dice se le dio boca, un edificio o un gobierno no va a hablar, ¿verdad que no? ¿Cómo le digo? Un sistema gubernamental. Pero ¿quién habla? El que representa ese imperio, el emperador. Al decirle se le dio boca, también se le dio boca ahora un emperador que va a hablar, que es el representante de ese imperio. También se le dio boca que hablaba grandes cosas. Ya lo leímos en Daniel, ¿verdad? En los versos que leímos de Daniel. Se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, como ya lo vimos en los versos que leímos de Daniel. Bendito mi Dios. Gloria a Jesús. También se le dio autoridad para actuar por 42 meses. En otras palabras, 3 años y medio. La gran tribulación, decimos, son 7 años, pero ya le hemos explicado. Los primeros 3 años y medio es una paz fingida, donde este líder mundial va a estar acomodando todo, va a tener toda la gente en la palma de sus manos, hasta que él se descubre quién es verdaderamente. Entonces, donde la raza humana va a lamentar amargamente, hacerle frente a ese líder mundial, porque dice que se le da, en otras palabras, se le está dando permiso solamente 3 años y medio. Ahí es que se aplica la expresión cuando dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Imagínense que en vez de 3 años y medio de tortura, que fueran 10 años o 12 años, ¿quién iba a soportar? Pero solamente se dio un límite de 3 años y medio. Así que, y le digo porque he oído personas que dicen, no, estos tiempos, la Biblia dice que estos tiempos se iban a cortar y por eso es que nos levantamos y se va el día rapidito, ya llegó la noche. No tiene que ver con eso. Esa profecía se está refiriendo al periodo de la gran tribulación, que en vez de 3 años y medio, imagínense que fueran 10 o 12, no soportaría a nadie. Bueno, científicamente puede estar aconteciendo, pero acuérdese, pero mira, métete a un lugar donde tú no tengas nada que hacer para que tú veas que largo se te hace el día. Pero al mismo tiempo está...
al mismo tiempo está comprobado que los afanes son los que eso nos hace que los días se nos vayan súper ligeros. Amén. Porque yo me doy cuenta, si tú analizas, si tú no estás afanado en las cosas, mírate, tú haces lo que vas a hacer en el día, te sobró tiempo y dices, ¿qué hago ahora? Estoy aburrido. Amén. Y se te hace el día largo. ¿Cuándo llegará la hora de acostarme a dormir? Porque ya es hora. No. Pero en los afanes nos levantamos, mis hermanos, cuando venimos a ver, se nos va el día súper rápido, pero es el afán de la vida. Si lo que dice Selvin es que un científico estaba diciendo de que la Tierra está girando más ligero de lo que giraba alrededor del Sol, usted sabe que la Tierra está girando alrededor. Supuestamente dice este científico de que está a velocidad mucho más de lo que estaba tiempo atrás, y que eso es lo que hace, ¿verdad?, de que el tiempo pues se va más rápido. Pero en cuanto a nosotros, una hora tiene una hora tiene 60 minutos, ¿verdad? Y un día tiene 24 horas. Siguen los 60 minutos, siguen las 24 horas. Amén. Que en cuanto al tiempo de nosotros, sigue igual. Pero cuando dice, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, refiriéndose a ese periodo de 3 años y medio que va a estar operando ese inicuo, como dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7. Ese inicuo que no se ha manifestado porque hay alguien que lo está deteniendo hasta que él sea quitado, que ya dijimos el cuerpo que es la iglesia. Amén. Bien, al verso 5, ¿alguna pregunta o comentario? Dígame. Y el texto ese que dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, ¿es para el anticristo también? Exactamente, porque como le dije, son 7 años. Los primeros 3 años de paz, primeros 3 años y medio es paz fingida. Ese líder mundial, cuando abrimos el capítulo 6, cuando abrimos el primer sello, que dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco en la mano, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ahí es cuando ese líder mundial tiene su inicio, tiene su entrada triunfal, como decimos. Es como cuando dice, estaba parado frente al mar y vi una bestia que salió del mar. En otra palabra, el mar ya dijimos que representa las naciones. Ese líder mundial, ese caballo blanco del capítulo 6, verso 1, tiene su inicio, pero viene en un caballo blanco fingiendo paz. Entonces esa paz será de una duración de 3 años y medio. Los israelitas, amén, los que no son cristianos, van a decir, gloria a Dios que tenemos el Mesías. Y van a aplaudir que el Mesías, porque va a ser señal y va a ser prodigio. Porque ya vimos que el dragón le va a dar su poder, y le va a dar su trono, y le va a dar grande autoridad. Entonces el líder mundial, en esa paz fingida, va a lograr engañar a los israelitas, especialmente que están esperando al Mesías, y a las demás muchedumbres de todos los planetas. ¿Ves? Esos religiosos fanáticos, eso era lo que estorbaban el mundo. Amén. Y dice, no, eso se van a inventar que vinieron ovnis y se lo llevaron. Y entonces el mundo va a decir, ahora tenemos paz y seguridad. Entonces Israel, mira, ahora pausadamente Israel está cantando paz ahora porque hicieron la paz en el Medio Oriente. Pero eso es una sombrita de la verdadera, del día cuando dirá, tenemos paz y seguridad. ¿Por qué? Porque ese líder mundial le va a decir a Israel, tiene el permiso de construir el templo. Construirán el templo, Israel feliz, amén, y hizo las paces con todos los gobernantes alrededor del Medio Oriente y del Oriente y del Occidente, al grado que toda la raza humana dirá paz y seguridad, pero especialmente Israel. Israel dirá, ya no tengo problema con los palestinos, ya no tengo problema con los iraníes, ya no tengo problema con Rusia, ni con China, ni con nadie. Paz y seguridad. Pero al cabo, 3 años y medio se van rapidito. Ese líder mundial se quita la máscara porque dice, ya los tengo en la palma de la mano. Entonces va derechito al templo que los judíos construyeron, se declara a Dios, porque aquí hablamos del verso 6 que vamos a leer, blasfema. El verso 5 también dice que venía con blasfemias. Amén. Y el verso 6 sigue hablando de esas blasfemias. Amén. ¿Por qué? Porque él se declara a Dios y exige que sea adorado. Ahí es que Israel se cumple la profecía
después que habían dicho paz y seguridad, ahora le viene destrucción repentina. Y esa destrucción repentina vamos a ver cuando lleguemos al verso 7 lo que le va a pasar a ellos. Bendito Jesús. Amén. Bien. Al verso 5, ¿no hay más preguntas? Pues entramos al verso 6. Julia. Verso 6. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemear de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Amén. Ya en el verso 5 vimos que también se le dio boca. Ahora en el verso 5 dice que se le dio boca. Ahora en el verso 6 dice y abrió su boca. ¿Y para qué él habló? Para decir grandes cosas, para blasfemar contra Dios. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar, amén, de su nombre. En otras palabras, ¿cómo va a blasfemar del nombre de Dios? Dice, en otras palabras, quitándole que le den la gloria a él. Y ese líder mundial declararse, yo soy el único que merezco adoración. Y va a exigir a la raza humana que le adoren. Entonces, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, amén, porque ¿qué va a hacer con el templo que mandó a construir, que le dio permiso a Israel? Lo va a blasfemar, va a poner una estatua en ese templo demandando de que sea adorada, amén. Y también dice, y para blasfemar con los que para los que están allá en el cielo. Amén. En otras palabras, blasfemar en otra. ¿Cómo podría blasfemar? No, que dejándole ver al mundo, eso es una mentira de que se fueron gente para allá, para el cielo, que se fue a una iglesia, como dicen, y quién sabe cuántas palabras blasfemas dirá él para que los moradores de la tierra no crean lo que se le había predicado, lo que se le había enseñado. En otras palabras, Satanás, el propósito de él es quitar de la mente del ser humano la verdadera adoración, de que no pongan la mirada en un Dios todopoderoso. Y los seres humanos siempre han querido hacerse dioses. Usted ve que en el Imperio Romano todos los césares se declaraban Dios. En los imperios anteriores se declaraban Dios. ¿Por qué? Porque eran blasfemos y no querían reconocer que había alguien superior a él. Y ese líder mundial que se levanta no va a querer que los seres humanos digan que hay un Dios más poderoso que él. Y por eso blasfemará y negará todo poder absoluto del Dios supremo. Dígame. Sí, fue como lo que le sucedió a los judíos con Antíoco Epífanes, que él vino y mató un cerdo y derramó la sangre en el templo. Pero que Juan dice que este líder mundial vendrá y se sentará, amén, en el templo y dirá que él es Dios. Y se rebelará contra Dios y habrá blasfemias contra Dios. Bendito Dios. En otras palabras, que ya todo lo que está escrito aquí, ya nosotros estamos sintiendo los vientos, amén, de todo esto que está ocurriendo o que va a ocurrir. Amén, amén. Pero sí, él va a sentarse, que eso es lo que los judíos, creo que podría ser lo que va a hacer que los judíos se echen para atrás, porque cuando él diga yo soy Dios, los judíos pues se van a echar para atrás tan pronto empiece a exigirle cosas o que les quite cosas. Bendito porque Jesús. Tengo entendido en algunos libros que han escrito, dicen que los judíos van a empezar a sacrificar de nuevo, porque eso era parte de la adoración de ellos hacia Dios. Y algunos escritos dicen que él cuando se siente le va a decir que ya van a dejar de adorar y matar animales o sacrificar animales a Dios, que a él es quien tienen que adorar. Bendito Dios. Amén. Y esto pues profecía y esto está escrito. Vemos, ¿verdad?, de que este líder mundial, como dice mi hermano, pues mi hermano mencionó a Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes, esta profecía de Antíoco Epífanes está en el capítulo 8 de Daniel. El capítulo 8 de Daniel está hablando de un cuerno pequeño que no es el mismo cuerno pequeño del 7:8. Daniel 7:8 habla de un cuerno pequeño refiriéndose a Jesucristo. Al anticristo, dije a Jesucristo, al anticristo.
El capítulo, no se puede decir, el anticristo está representado en el 7:8, pero en el capítulo 8 habla de otro cuerno pequeño, que eso se cumplió en el tiempo de los macabeos. Aquí es donde ciertas religiones están confundidas y están confundiendo el cuerno de 7:8 con el cuerno del capítulo 8 y dicen que ya todos estos acontecimientos acontecieron. Y no quieren creer de que un líder mundial va a venir y va a blasfemar el templo de los judíos, porque dicen que ya se cumplió con Antíoco Epífanes. Pero eso de Antíoco Epífanes fue una sombra, como dice, un antitipo del verdadero anticristo, que ya Daniel lo había profetizado en el 7:8, bendito el Señor. Y ese Antíoco Epífanes exactamente duró 3 años y medio gobernando y pisoteó a la nación de Israel, pero solamente a la nación de Israel. Y el cuerno pequeño de Daniel 7:8, y que está aquí en Apocalipsis, que estamos estudiando, no solamente va a atacar a Israel, se va a adueñar de todas las naciones. Todas las naciones van a estar sujetas a este líder mundial. Bendito el Señor. Amén. Así que no confundamos a Antíoco Epífanes, que se cumplió, ¿verdad? Daniel capítulo 8, con el anticristo, que es el capítulo 7, verso 8. Bendito Amén. Jesús. ¿Sigo? ¿Hay alguna pregunta? Pues si no hay ninguna pregunta, vamos ahora para el 7, mi hermana Carmen. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Amén. Bendito mi buen Dios. Así que se le permitió hacerle guerra a los santos. Viene la expresión se le permitió. No es porque nada sucede si Dios no lo permite. Amén. Dios primeramente vimos los capítulos anteriores que, como dice, se le dio 2 patadas a Satanás. Vete de aquí, ya aquí no tiene lugar ni espacio en el cielo. Diciéndolo en palabras nuestras, ¿verdad? Pero vimos los capítulos anteriores que fue destituido del cielo porque no se encontró lugar para él. Ahora está aquí en la tierra haciendo de las suyas, bendito el Señor, y vemos, ¿verdad?, que se le permitió hacerle guerra a los santos y vencerlos. ¿Cuál verso sobre Daniel 7:25 fue que lo leímos, verdad? Daniel 7:25 que decía de que pelearía contra los santos. Amén. Usted fue que lo leyó, el 25. Amén. Daniel ya lo había profetizado que este cuerno pequeño pelearía contra los santos y los vencería. Ahora está diciendo a Juan se les reveló y dice después, ¿verdad?, de los detalles que ya ha dado hasta el verso 6. Ahora en el verso 7, primero en el 6, cuando abrió su boca en blasfemias contra Dios, contra el tabernáculo y contra los que moran en el cielo. Ahora, amén, se le permitió hacerle guerra contra los santos y vencerlos. ¿Por qué razón? Dirían algunos, pero entonces, ¿qué pasó si venció a Israel? Bueno, ya vimos en los capítulos anteriores, especialmente en el capítulo 7, vimos que fueron separados 144,000 judíos, fueron sellados. ¿Se acuerdan ustedes cuando después que primeramente se vio un ángel, Juan vio un ángel en el capítulo 7, que este ángel estaba en pie sobre los 4 ángulos de la tierra? Amén, eso lo dice el verso 1. Juan vio 4 ángeles parados sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplasen vientos sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Pero después dice el verso 2, también vi a otro ángel, amén, que salía de donde sale el sol. Y tenía el sello del Dios Altísimo. ¿Y por qué tenía el sello del Dios Altísimo? Porque iba a separar a los que Dios iba a preservar de la nación de israelita. Y luego dice el verso 3, que el ángel, amén, clamó a gran voz a los otros ángeles que iban a destruir la tierra y el mar y los árboles.
Y le clamó a gran voz cuando le dijo, no, no lo haga, no lo haga. Ahora lo estoy diciendo en mi propia palabra, omitiendo ciertas palabritas, pero que dice, no lo haga hasta que hayamos sellado, amén, a los siervos de nuestro Dios. En otras palabras, porque Él vino a sellarlo antes que vinieran los juicios. Y dice en el capítulo 4, perdón, el 7, verso 4, y fueron sellados 144,000. Luego del verso 5 al verso 8 está declarando de cada tribu que fueron escogidos, 12,000 de cada una de ellas. El hecho es que aquí en el verso 7 del capítulo 13 está diciendo se le dio permiso hacerle guerra a los santos y vencerlos. Ahora, usted dirá, pero si Dios va a conservar la nación de israelita, ¿por qué le permitió a Satanás vencerlo? Bueno, que ya vimos en el capítulo 12, que la mujer, representando la nación de Israel, ¿qué tuvo que hacer la mujer? Dígame. ¿Qué hizo la mujer? Según en el capítulo 12, ¿qué hizo la mujer? Huyó. Y si huyó, pues dejó su casa, dejaron sus trabajos, dejaron sus pertenencias, dejaron como estaban cómodos en sus ciudades, amén, y se fueron, dicen que huyó al desierto. En otras palabras, en esa área Satanás los venció. Ya perdieron sus casas, perdieron sus propiedades, se tuvieron que huir, a irse huyendo al desierto. Pero como Dios es amor, allá Dios le tenía un lugar reservado, preparado para que fuera sustentada por esa duración de 3 años y medio. Entonces Satanás, se le dio permiso a Satanás de hacerle guerra a los santos y vencerlos, los destituyó de sus hogares, de sus trabajos, de todo lo que poseían y están guardados ahora en un lugar que Dios los tiene preparado, bendito Jesús. ¿De qué otra manera los venció? El verso 7, capítulo 7, verso 9, y vi una gran multitud que se levantó, la cual nadie podía contar, de todas naciones. Y cuando dice de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, está incluyendo de Israel. Entonces los venció, ¿por qué? Porque multitudes de israelitas van a reconocer que el diablo se está haciendo pasar por el Mesías. Van a aceptar el evangelio del reino que se va a estar predicando. Ya vimos a los 2 profetas, los 2 olivos, que van a estar predicando 3 años y medio y los 144,000 que se van a estar encargando de llevar el evangelio. Multitudes de israelitas van a dejarse torturar. Satanás los va a vencer, cortándole la cabeza, torturándolos para que nieguen al Mesías. Pero van a salvarse porque dice una gran multitud se levantó y de entre ellos está incluida la nación de Israel, porque dice de todas naciones y Israel es una nación, amén. Así que ahí se le explica el capítulo, verso 7 del capítulo 13, que se le dio permiso de pelear, hacerle guerra a los santos y vencerlos. Los venció de esa manera. Multitudes le quitó la vida física, pero espiritualmente se salvaron, porque dice en el capítulo 13 también, en el verso 14, dice que esa multitud que se levantó ¿por qué? Porque lavaron sus ropas y la emblanquecieron en la sangre del Cordero. Y al decir que lavaron su ropa y la emblanquecieron en la sangre del Cordero, es que se dejaron torturar. Satanás hizo lo que quiso hacer con ellos, pero salvaron sus almas y se fueron al trono, a la presencia de Dios. Gloria a Jesús. Amén. Así que hasta el verso 7, bendito mi buen Dios, cuando dice que y se le permitió que hacerle guerra a los santos y vencerlos, y dice y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. En otras palabras, Satanás no va a estar operando solamente en Israel. Aquí bien claro lo está especificando, tiene autoridad sobre todas las naciones. Todas las naciones. No habrá una nación de la faz de la tierra que se libre, porque Satanás se le dio poder, autoridad sobre todas las naciones, toda tribu, toda lengua. En otras palabras, no hay excepción de nadie que escape. Bendito el Señor, porque todos van a estar bajo la autoridad de Satanás. Estos 144,000 se van a librar porque Dios los va a tener guardadito en una área donde Satanás, por más que quiera entrar, no podrá entrar. Bendito Jesús. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario?
Dígame. Según tengo entendido que lo que es la nación de Israel ahorita no son las 12 tribus que hablan del principio, ¿no? Bueno, esto lo estuve hablando no hace mucho. Israel, pues ustedes saben que se formó en el 1948, volvió a ser la nación. Acuérdense que se le llama judío por la religión, pero Judá viene siendo la cabeza que está representando a las 12 tribus. Pero vemos, ¿verdad?, de que estas tribus que regresaron mayormente son de la tribu de Judá, pero que ahí las 10 tribus del norte que se habían ido a Siria fueron esparcidas por diferentes lugares. Y hace poco le estuve hablando de que una vez que se hizo nación Israel en el 1948, comenzaron a venir personas de África, de otros lugares, comenzaron a emigrar a Israel. No hace mucho salió de India, salió la tribu que dicen que es la tribu de Dan, salió de la India y emigró a Israel. Israel los aceptó como la tribu de Dan. Ya habíamos visto la tribu de Manasés que había regresado a Israel, tribu de Zabulón había regresado, y cuántas otras tribus habrán regresado, pero el hombre no sabe definir este y el otro, pero Dios, que lo sabe todo, Dios sabe quién es de la tribu de uno, quién es de la tribu de Judá. Pues ya Dios lo sabe, Dios selló a 12,000 de la tribu de Judá. ¿Quién es de la tribu de Rubén? Ya Dios sabe quiénes son. Dios se encargó por medio del ángel, lo selló. De la tribu de Gad, Dios sabe quién es la tribu de Gad, selló a 12,000. Después viene Aser, de la tribu de Aser, sabe Dios quiénes son, selló 12,000. ¿Verdad? Después de Gad, de Aser, después viene Manasés, de Manasés, Neftalí es el que viene después de Aser, selló también 12,000. Después de Manasés, selló también 12,000. Después viene Simeón, ya es el número 7. Dios lo conoce, los israelitas tienen dudas, ¿será este de la Simeón o no será? Pero Dios, como lo sabe, ya selló 12,000 de la tribu de Simeón. Después de la Simeón, de los levitas, Dios los conoce, selló también 12,000. Después viene Isaacar, de Isaacar también, selló de Isaacar 12,000. Luego viene el número 9, que es Zabulón. Luego viene el 10, que es José. Luego, de Zabulón el 10, el 9, José el 10, Benjamín dije 11. No, Zabulón es el 10. Zabulón el 10, José el 11 y Benjamín el número 12. Dios sabe quiénes son, entonces Él los va a sellar. Lo importante es que van a ver una representación de las 12 tribus, y Dios de cada una de esas tribus hace una separación. ¿Y qué nos dice en la Biblia? Dice que estos son los que fueron redimidos de los de la tierra, porque ellos van a ser las primicias, amén, para Dios y para su trono. En otras palabras, las primicias que entrarán al milenio. Milenio, amén. Los testigos de Jehová nos enseñan por ahí que esos 144,000 son los únicos que van a ir al cielo. Y en viceversa, son los únicos que se van a quedar en la tierra. Amén. Porque la iglesia se va para el cielo y los que se salvan en esa multitud se fueron para el cielo. Solamente 144,000 quedarán en la tierra, y esos se van a encargar de poblar la tierra. Mire, si la pobló la tierra con Noé y 8 personas, Noé y 7 personas, 8 en total, se llenó la tierra hasta hoy. Imagínese usted, pues con 144,000 en el milenio, en esos 1000 años se va a multiplicar la raza humana en gran manera. ¿Y por qué se va a multiplicar en gran manera? Porque el pecado se va a reducir. Y al reducir el pecado, la gente va a volver a vivir como Matusalén, hasta le van a romper el récord a Matusalén. Amén. ¿Por qué? Porque si hay algún pecado va a ser mínimo, y dice que a los 100 años el que peque morirá. ¿Por qué? Porque se le da una oportunidad hasta 100 años. Y después si ya tiene 100 años y peca, muere, como Ananías y Zafira, que cayeron muertos al instante. El que tenga 100 años o más y cometa un pecado, cae muerto automáticamente. Si llegara a los 100 años. No, va a llegar a 1000, se le va a romper el récord. Porque acuérdense que el pecado está el reino de Cristo. Y el pecado, si va a haber pecado, va a ser muy mínimo. Pero ahí es donde Dios le va a probar a los seres humanos de que muchas veces pecamos y Satanás no tiene que ver en el asunto. Porque pecamos, Satanás me hizo pecar. Y pobre diablo le echa la culpa a todo. Entonces parece en Puerto Rico había
En Puerto Rico había un criminal que se llamaba Toño Bicicleta. Y Toño Bicicleta andaba por los montes huyendo porque supuestamente que violaba a mujeres y le cortaba la cabeza. Pero había veces que Toño Bicicleta estaba en adjunta y por allá por otro lado otro hizo una fechoría y se la achacaron a Toño Bicicleta. Y todo era Toño Bicicleta. Violaban a una mujer, Toño Bicicleta. Y hoy muchos cristianos pecan. Satanás me hizo pecar. Y Satanás estaba en otro lugar ni cuenta se había dado. Amén. Entonces en el milenio Dios le va a probar a la raza humana que pecamos por nuestra propia concupiscencia. Sí, Satanás seguro que él anda buscando a quien hacer caer. Pero también sabemos que el peor enemigo que tenemos es nuestra propia carne. Por eso es que Dios va a librar a la raza humana de la carne humana. Y en el milenio le va a probar a los seres humanos que por estar viviendo en carne y sangre, la concupiscencia los va a hacer pecar. Y en principio no habrá mucho pecado, pero poco a poco se van acostumbrando a la gente al reino de Cristo. Poco a poco van pecando. Por eso dice que después de 100 años, el que peque morirá. Amén. Y eso lo encontramos en Isaías capítulo 65, del verso 17 en adelante. Amén. Y así el diablo, pues imagínate, el diablo dice, mira que echándome la culpa y yo no tuve nada que ver. Santo Jesús. Amén, amén. Fue el diablo, pues. ¿Ah? Fue el diablo. No, el diablo hace de la suya, seguro. Fue que metió la semilla. Desde ahí. Bueno, pero entonces ahí es donde Dios nos ha dicho a nosotros que Él nos ha dado un dominio propio y de nosotros depende. Si activamos el dominio propio, no vamos a caer, pero si no lo activamos, lamentablemente. Santo Jesús. Y el diablo no duerme y él está tratando poniendo aguijones, nos pone trampas, nos pone de manera de cómo caigamos, pero ahí es que se nos dice que nosotros estamos avisados. Amén. Tiene sus legiones trabajando, seguro que sí. Los trabajadores están trabajando. Sí, pero no él solo tiene la culpa. Por eso, el diablo está allá, pero sus demonios tienen su trabajo. Sí, en parte sí, en parte sí. Claro. En parte un demonio viene y trata de molestar a la persona y hacerlo caer. Pero aparte, acuérdense, tenemos tres enemigos. Tenemos a Satanás como enemigo. Tenemos al mundo afuera, que el mundo nos está ofreciendo vanidades, es otro enemigo. Pero el peor enemigo que tenemos es nuestro propio cuerpo. Porque nuestro cuerpo, amén, si utilizamos el dominio propio, vamos a hacer cosas que ni Satanás ni el mundo tuvieron que haber, sino por la carne pecaminosa en la cual está habitando nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Amén. Por eso es que nos dice la palabra que tenemos que santificarnos y orar sin cesar, porque si dejamos de orar, la carne es débil y la carne va a debilitar y va a caer. Amén. Bueno, tengo para un texto más. ¿No hay más preguntas hasta lo de ahora? Entonces por aquí, bueno, si voy por esta línea, porque ya mi hermano no leyó, así que Mimi. Y a los demás, si me vienen la próxima semana, ya los tengo pintaditos en la imagen, sigo dándole. La semana que viene empiezo por la hermana Carmen y por ahí sigo con Maribel si está y por los demás por donde están, sigo, amén. No se muevan, la próxima vez siéntense ahí donde están, pero ya tengo la imagen de Glenda y amén, no sé si la hermana Doris, no sé si estará la semana que viene, pero si está, le doy parte también. Amén. Que no lea un texto. ¿Ah? Amén, amén. Mimi, léeme el verso 8. La adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Pues esta gente ven, amén, lo que ya vimos en el verso 7, amén, que hizo la guerra contra los santos y los venció, se le dio autoridad sobre todas naciones, tribu, pueblo y lengua. Y la gente, las naciones ven eso que dice, y todos los moradores de la tierra la adoraron. Amén. Todos los moradores de la tierra, amén, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora analicen esta palabra, a veces la leemos como el papagayo, pero analicen esas palabras. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres
no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora, analice esta palabra. Desde el principio del mundo, el Cordero inmolado. Entonces quiere decir que el Cordero fue inmolado, no refiriéndose directamente a la cruz del Calvario. Ya de antemano, ya Dios en su plan, porque Dios es omnisciente y en la presencia de Dios, no dije en la presencia, en la presencia de Dios, presencia quiere decir que lo sabe todo. En la presencia de Dios, Dios sabía que el ser humano iba a caer y ya de antemano tenía el plan del Cordero inmolado. Ahora, no se me confundan porque hay cristianos que están confundidos y dicen, no, que desde el principio el nombre fue escrito en el libro de la vida, el que se iba a salvar, y no se escribió el que no se iba a... No saquen de contexto esta enseñanza, porque bien claro aquí está diciendo del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, pero no está diciendo que fueron escritos, amén, desde el principio del mundo. Dice los que no estaban escritos. ¿Y qué nos dice la Biblia a nosotros? A una de las iglesias se le dijo, y esta fue a la iglesia de Sardes, a la iglesia de Sardes, capítulo 3, verso 1 en adelante. Amén. En el verso 2 de Sardes, cuando dice, y yo conozco tus obras. Amén. Entonces, pero luego, cuando le hace la promesa a la iglesia de Sardes, le dice, amén, al que venciere, le daré, el que venciere será vestido con vestiduras blancas. Creo que está en el 3:5. El que venciere será vestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Quiere decir que todos tenemos nuestro nombre en el libro de la vida. De nosotros depende que ese nombre permanezca o que ese nombre sea borrado. Entonces aquí en el verso 8 está diciendo, adoraron a la bestia, adoraron al dragón, los que no estaban registrados en el libro de la vida. ¿Y por qué no estaban registrados? Porque su nombre fue borrado. ¿Qué pasó? Que si yo no guardo los mandamientos de Dios, ahí está la misericordia de Dios, pero llega un momento que se acabó la misericordia, mi nombre fue borrado del libro de la vida. Y al ser borrado del libro de la vida, ahí es donde vienen espíritus engañosos, entran en la mente, toman la mente, y esos son los que van a estar adorando al anticristo, al dragón y al falso profeta. Bendito el Señor. Por lo tanto, está escrito todo nombre en el libro de la vida, porque vida, bien claro lo dice, cuando nosotros nacemos, nosotros estamos registrados en el libro de Dios. Acaba el último nacimiento que conozco fue el del hijo de mi hermano Carlos. Ese nombre está registrado en el libro de Dios, que una vida que vino a la tierra. Ahora, si Dios permite que pasen los años, ese niñito crece, él se tiene que esmerar porque su nombre permanezca escrito. Cada uno de nosotros nos tenemos que esmerar porque nuestro nombre permanezca escrito. Pero si nosotros le fallamos a Dios, ese nombre será borrado. Vimos en el capítulo 12, verso 13, cuando dice, y el dragón se fue tras la mujer. Amén. No es ese el que le voy a decir, el que estaba diciendo era el otro cuando dice, sí. Anyway, lo que le estoy queriendo decir, no está en el 12:13, porque el 12:13 dice que sí, que el dragón se fue tras la mujer que había dado a luz un hijo, pero el que le estoy queriendo decir es otro texto cuando dice que él, amén, el verso 14 sigue diciendo, entonces, ¿qué pasó? Como la mujer, Dios le tenía un lugar preparado, él se llenó de ira. El verso 17, el 12:17, dice que se llenó de ira contra la mujer y se fue tras los descendientes de ella, amén, los que tenían los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En otras palabras, Satanás sabe quién tiene los mandamientos de Dios y quién no los tiene. El que no guarda los mandamientos de Dios está buscando que su nombre sea borrado del libro de la vida. Así que concluimos con esto. Si hay alguna pregunta antes de cerrar. ¿Alguna pregunta? Pero lo dejamos en el verso 8. Amén. Y hasta aquí aprendemos, mis hermanos, usted y yo.
tenemos una gran responsabilidad y es de que nuestro nombre permanezca en el libro de la vida. Léase, como le dije, capítulo 3 de Apocalipsis a la iglesia de Sardis, verso 1 al verso 5. Ahí está donde en el verso 5 que la promesa que nosotros, si guardamos la palabra, es que nuestro nombre no será borrado del libro de la vida. Dios les guarde, Dios les bendiga. Seguiremos el próximo viernes si Dios lo permite. Como dije, los hermanos que no les di participación hoy,